Hola familia de la fe, bendiciones del Señor. Dios bendiga sus vidas. Qué bendición poder estar delante de ustedes y que precisamente podamos estar reuniéndonos a través de estos medios. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero de verdad que le doy gracias a Dios por su paciencia, le doy gracias a Dios por esa conexión de permanencia, de perseverancia, ese ánimo tan hermoso que tiene la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil para poder estar en los momentos de bendición. Hoy estamos apasionados por Jesús. Hoy es nuestra reunión en la cual queremos decirle al Señor Jesucristo, te amamos, te bendecimos, dependemos de ti y te necesitamos. Pero hoy es un día especial porque, pues obviamente para mí es una felicidad inmensa el poder de que escuchar esta noche la palabra del Señor a través de la boca de alguien que para mi esposa y para mí, para nuestra familia y para toda la iglesia Aposento Alto Gemil, sé que será una persona muy importante como ya lo es para nosotros. Nosotros le decimos cariñosamente nuestro hijo putativo. Es alguien que, como yo siempre lo presento, estuvo batallando conmigo y fue Dios el que lo colocó en un buen tiempo, en cuando salíamos a predicar precisamente por las calles de Bucaramanga, en el barrio Campo Hermoso, en las laderas, en las partes de abajo, y nos metíamos por allá y llevábamos una grabadora grande y un micrófono, el cual colocábamos allí y comenzábamos a predicar en las calles. Estoy hablando de nuestro buen amigo y excelente compañero de ministerio, y es un hijo putativo, un hijo de la casa, como yo le digo, Freddy Augusto Pinto. Qué bendición tan grande es hablar de alguien que está cumpliendo completamente, y lo presento así, con una alabanza a Dios, y le doy gracias a Dios porque sé que ha ido a Estados Unidos es con un propósito eterno. Él está allí y ha sido una manifestación hermosa de aquel que le cree a Dios y que sabe esperar en Dios, aquel que cumple sabiamente y está cumpliendo completamente lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y eso me consta a mí, y en su ley medita de día y de noche. Es un apasionado por Jesucristo y es un apasionado por su palabra. ¿Cómo es él? Pues como lo dice la palabra en el versículo 3 del Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para mí es una gran bendición saludarlo, bendecirlo, a Freddy Augusto Pinto, a su amada esposa Maichel, que esperamos muy pronto poder estar allí también en Nueva York, conocerla. Y pues bueno, sé que el año pasado estuvo terminando su seminario bíblico. Es un hombre de Dios, es un evangelista, es un hombre predicador de la palabra del Señor. Y yo quiero, sin más preámbulos, presentarles a ustedes y dejarlos con esa gran bendición de la palabra del Señor transmitida y predicada a través de ese hijo de la casa, ese amigo inconfundible, ese amigo entrañable que nos ha hecho nosotros muy felices, precisamente porque esta semana hasta hemos tenido la excelente noticia de que está esperando un precioso retoño con su amada esposa Maichel. Y de verdad que nos llena de felicidad y nos llena de mucha bendición. Freddy Augusto Pinto, bienvenido, esta es su casa. Predíquenos la palabra del Señor, por favor. Muchas gracias, Pastor Wilson. Es para mí un honor estar con la Iglesia del Señor. Gracias por tu generosidad con esa presentación. De verdad que es completamente inmerecido, tanto amor, pero de la misma manera en que el Señor Jesucristo nos amó por encima de todo, tú lo haces también junto con tu esposa, con tu familia. Y muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar a la preciosa Iglesia de Jesucristo en Bucaramanga, desde la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias
Dios por este tiempo y de verdad que es para mí un gran honor poder estar con todos ustedes en este nuevo día. Em, la, como decía el pastor, Dios es el que nos lleva y nos guía y también quiero agradecerle a Antonio por las palabras que dio después de la alabanza. Dios ha sido bueno y nos ha traído a Nueva York, Estados Unidos, y nos ha permitido estar aquí ya por 7 años. El tiempo pasa de una manera increíble. Y bueno, nosotros hemos podido estar acá para la gloria del Señor y poder servir a su nombre. Y el pastor Wilson ha tenido la generosidad de invitarme a hablar a todos ustedes en esta bella noche. Así que les invito a que nos unamos en oración para empezar este momento. Vamos a orar para que el Señor esté con todos nosotros y para que sea también el Espíritu Santo en compartir esta palabra que traigo para todos ustedes. Así que si me acompañan, Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Padre, por la iglesia, Señor. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas, Señor, que hoy se reúnen para bendecir tu nombre, Padre, para alabarte, para glorificarte, Señor. Padre Santo, gracias porque tú nos has redimido, Señor, para este tiempo, Dios, y sin importar lo que pase, Señor, tú estás a cargo, Dios. Tú eres quien está en control de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu generosidad ha estado con nosotros en todo momento, Dios. Y en esta noche, Señor, te pedimos, Padre, que abras nuestros corazones, Señor, y nos permitas aprender de ti, aprender de lo que la palabra nos enseña y poder de esa manera enriquecer nuestros corazones, Señor, con el conocimiento que nos da la palabra a través del Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor, por la iglesia Aposento Alto Gemir en Bucaramanga, Señor, y gracias por a todos aquellos que se conectan en esta noche, Padre. Bendigo sus vidas, Señor, y te pido, Padre, que seas tú con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Si usted me hace el favor, vamos a estar hoy leyendo unos versículos del Evangelio según Mateo, en el capítulo 16. Pero antes de llegar a la palabra, quiero compartir un poquito con ustedes a manera de introducción. Cuando el pastor Wilson me comentó acerca de este servicio y me dijo que el viernes en la noche en Aposento Alto Gemir es la noche de estar apasionados por Jesús. Y eso fue algo que quedó en mi mente y en mi corazón, apasionados por Jesús. Es bastante interesante ese concepto. La palabra apasionado a veces es malinterpretada porque nos vamos por la definición sentimental. Romeo y Julieta estaban apasionados, así como en nuestra cultura de novelas mexicanas y venezolanas y colombianas, pues siempre pensamos que la pasión es lo que la chica pobre siente por el chico rico y que por esa pasión es que triunfan, pero esa es una figura incorrecta de lo que es la palabra pasión. Pasión actualmente, y de por sí me excuso de una vez, si se me sale algo de inglés, el Spanglish a veces brinca innecesariamente. Esa es una definición no propia de lo que es la palabra pasión o estar apasionado. Estar apasionado significa tener vehemencia por algo, tener interés por algo. Y estar apasionado significa que uno quiere conocer al máximo acerca de esa persona o esa cosa por la que uno se apasiona. La pasión siempre incluye conocimiento, siempre incluye conocer de lo que a uno le apasiona. Entonces, para colocar un ejemplo personal, a mí me apasionan las motocicletas y la familia lo sabe muy bien. Ustedes pueden hablar con Oscar y con Rudy, que hace muchos años solíamos hacer motopaseos a San Gil y a Barichara y a San Vicente en Barranca Bermeja. Eso, cualquier carretera era buena carretera. Y a estas alturas, después de muchos años aquí en Nueva York, sigo andando en motocicleta y sigo haciendo mis viajes en motocicleta. Y usted puede hablar conmigo, si usted me empieza con el tema de las motocicletas, yo le puedo hablar por horas. Le hablo de marcas, de estilos. ¿Por qué? Porque hay una pasión.
Y esa pasión se deriva en conocimiento. Entonces, a mí me apasionan las motocicletas, yo sé de motocicletas. Ahora, un ejemplo que les puede llegar mucho más a ustedes, los que son apasionados por un deporte, ¿sí? Oh, me apasiona el fútbol. Si a usted le apasiona el fútbol y usted no sabe quién es James Rodríguez, está grave, mi hermano, porque hasta los que no somos apasionados por el fútbol sabemos quién es James Rodríguez. Pero una persona apasionada, yo tengo algunos amigos apasionados por el fútbol que le dicen a uno, en el año tal, el jugador tal le hizo el gol a tal, y ese día el equipo hizo tantos puntos, y wow, una enciclopedia sobre el deporte. Pero ¿es por qué? Porque hay pasión, y la pasión incluye conocimiento. Ahora, aún en el tema de la relación matrimonial, que es algo que el Señor declaró desde Génesis, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aún allí hay un aspecto de conocer. El verdadero propósito del matrimonio, la verdadera bendición del matrimonio es que es conocer y ser conocido. El esposo conoce a la esposa conoce al esposo. Y aún es un lenguaje bíblico. En las escrituras muchas veces cuando se habla de intimidad matrimonial dice, y José conoció a María o Abraham conoció a Sara. Y está hablando de intimidad matrimonial. Y no es lo que me voy a referir esta noche, no voy a hablar de matrimonios, pero es la importancia de cómo la pasión incluye el conocer. Entonces, en ese sentido, apasionados por Jesús, es muy interesante. Muchos de nosotros, y perdón, ahí se me están saliendo los spanglish, entonces, muchos de nosotros sí, nosotros decimos que estamos apasionados por Jesús, definitivamente, nosotros tenemos una pasión por el Señor, pero es bueno que nos preguntemos, nosotros tenemos un conocimiento de Jesús que es consistente con la pasión que decimos tener de Jesús. Porque una de las cosas que vemos hoy en día es que hablar de Jesús y nombrar a Jesús es muy común. Y aún personas que no conocen de Jesús absolutamente nombran a Jesús. Pero para nosotros es importante, si nosotros estamos apasionados por Jesús, que nos preguntemos, ¿es nuestro conocimiento acorde con esa pasión? Y para que entremos al texto con el que quiero compartir, o el texto que quiero compartir con ustedes esta noche, les quiero decir que es bien interesante porque el Señor Jesús tenía intenciones de conocer acerca de el conocimiento, valga la redundancia, que sus discípulos tenían de él. Así que si usted me acompaña, por favor, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 20. Mateo 16, del 13 al 20. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera revisada del 60, así que si algunas palabras le suenan diferentes, no se preocupe, es porque de pronto tenemos una versión diferente. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 3 puntos que quiero compartir con ustedes en esta noche. ¿Quién no es Jesús? Número 1. ¿Quién es Jesús? Número 2. ¿Y quién nos revela a Jesús? Como tercer punto. Así que vamos a empezar con ¿quién no es Jesús? La pregunta que el Señor le hace a sus discípulos es bien contundente. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Como ustedes saben,
El Hijo del Hombre es una de las referencias bíblicas por Jesucristo. Jesucristo es el llamado el León de Judá, el Hijo de David, el Hijo del Hombre también. Entonces hay varias referencias y es importante que para que entendamos la palabra apropiadamente, nosotros tengamos conocimiento de este tipo de referencias que la misma escritura nos ofrece. Entonces, cuando él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la versión Reina Valera 60, que es la que estoy leyendo, nos ayuda porque la palabra hombres está en minúscula, Hijo del Hombre está en mayúscula, hijo y hombre. Las dos palabras están en mayúscula. Entonces, él le hace la pregunta, en pocas palabras, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y los discípulos tienen varias respuestas, ¿no? Primero, Juan el Bautista. Jesús no es Juan el Bautista. ¿Por qué? Primero, Juan el Bautista es primo de Jesús y es quien le bautizara. Pero también ellos vivieron al mismo tiempo. Ahora, en este momento de la historia, Juan el Bautista ya ha sido decapitado por Herodes. Y en ese momento es posible que algunas personas de Israel, de la época, piensen que, oh, Jesús es Juan el Bautista porque Juan el Bautista lo mataron. Pero eso sería ilógico porque Juan el Bautista y Jesús estuvieron juntos en algún momento. Ahora, hay algo muy interesante acerca de Juan el Bautista, y es que Juan el Bautista, quien fuera el que bautizara a Jesús, como lo recuenta el mismo Evangelio de Mateo en Mateo 3, del 13 al 17, y quien fuera el que declarara, yo no soy el Cristo, después de mí viene uno del que no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia de sus zapatos. Es interesante que cuando él estaba en la cárcel, él tuvo sus mismas dudas. Él tuvo sus dudas acerca de Jesús. Y en Mateo 11, versículo 2 y 3, leemos lo siguiente. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Así que el mismo Juan el Bautista, que fuera el que declarara que él no es el Cristo, pero que después de él viene uno que él no es digno de desatarle sus sandalias, tiene sus dudas. Y por eso es importante que nos preguntemos, ¿qué tanto conocemos de Cristo? Porque aún sus discípulos, aún Juan el Bautista tenían sus dudas. Ahora, no es el mismo caso con Jesucristo. Jesucristo tenía claro quién era Juan. En Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, puede que nosotros no tengamos claro quién es Jesús, pero Jesús siempre tiene claro quiénes somos nosotros. Aunque Juan dudaba de quién era Jesús, Jesús tenía claro quién era Juan. Entonces, Jesús no es Juan el Bautista. Otra respuesta que le dan a Jesús, la gente dice que tú eres Elías, el profeta Elías. Y los que conocemos la historia de Elías, que está en el libro de los Reyes, Elías fue un gran profeta, contendió con los profetas de Baal en el tiempo de Ahab y Jezabel. Ustedes que son muy buenos teólogos y que el pastor Wilson es tremendo maestro y teólogo también, estoy seguro que han hablado de que ese fue uno de los reinos más desastrosos en la historia de Israel, el rey Ahab y Jezabel. Y Elías era el profeta durante ese tiempo. Y Elías característicamente no dice la palabra que no murió, sino que fue arrebatado en un torbellino, no en un carro de fuego, mis queridos teólogos. El carro de fuego fue una distracción, pero lo que arrebató a Elías fue un torbellino. Y fue llevado al cielo. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, si ustedes gustan leerlo, si ustedes son como los de Berea, que les gustaba analizar la palabra. Entonces, si nos ponemos a mirar desde ese punto de vista, es lógico que respondan, oh, Jesús es Elías, porque Elías fue arrebatado y ahora Jesús está aquí, y Elías fue poderoso y Jesús es poderoso en milagros, en señales. Pero es interesante que, aunque aparentemente Jesús pudiera ser Elías, no solamente la respuesta es incorrecta, sino que aparentemente Jesús quedó con eso en mente, porque en el siguiente capítulo de Mateo, en el capítulo 17, es donde leemos sobre la transfiguración. Y en la transfiguración, ¿quiénes son los que aparecen junto a Jesús? Jesús se transfigura y ¿quiénes aparecen junto a él? Moisés y Elías. Como quien dice, si usted
si usted, mis queridos discípulos, todavía creen que lo que la gente dice de que yo soy Elías es cierto, bueno, aquí les muestro que Elías es otro. Entonces, esa respuesta también está equivocada. Aunque son respuestas bastante, con cierta lógica, están equivocadas. Tercera respuesta que le dan los discípulos. Oh, la gente dice que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Jeremías fue el profeta del pueblo de Israel durante la cautividad en Babilonia y definitivamente el libro de Jeremías incluye un contenido profético altísimo. Pero en este punto, como nos damos cuenta, no importa lo que la gente diga, Jesús no es ninguno de los profetas, Jesús no es una reencarnación, Jesús no es Juan el Bautista que lo acabaron de matar y volvió o nada por el estilo. Así que las respuestas que Jesús obtiene inicialmente están todas equivocadas. Jesús no es alguno de los antiguos profetas. Jesús no es una reencarnación o como otros dicen, un maestro o un rabí, como se solía llamar en esa época. Y debemos tener mucho cuidado, mis queridos hermanos y hermanas, con el entendimiento que nosotros podamos tener de Jesús. Hoy en día, con el crecimiento del pensamiento humanista, en donde el hombre es el centro de todo, se ha querido también tomar, no, Jesús es un maestro bueno, un ejemplo. El otro día escuchaba a un predicador precisamente diciendo con relación a la situación que ha ocurrido aquí en Estados Unidos, con este tema racial que estoy seguro que ustedes han escuchado en las noticias. Y una de las cosas que más me dolía a mí era esto, un pastor reconocido. Él decía, no, es que este es el tiempo de que luchemos por los derechos de las comunidades atormentadas, porque es la hora de que nos coloquemos en los mismos, que nos coloquemos por los mismos valores por los que estaba Jesucristo. Como tratando de decir que Jesucristo es un activista que está buscando cambio social. Y ese no era el principio de Jesucristo. La palabra dice que él mismo dice, mi deleite es hacer la voluntad de mi Padre. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre aquí en la tierra. Entonces, es importante que no nos dejemos llevar por definiciones de quién no es Jesús, porque hay muchas. Y una de las cosas que quiero apuntarle a ustedes en este día es que muchas de las definiciones que la gente tenía de Jesús podrían ser ciertas. A mí con la de Elías me convencen. Si yo soy un judío de la época y sé por la tradición bíblica de la historia de Elías y me dicen, oh, Jesús es Elías, ahí me tienen. Pero es algo a lo que debemos tener mucho cuidado. Muchas cosas que parecen estar bien, que parecen ser correctas, en realidad están equivocadas. Y con esto quiero entrar a mi segundo punto. ¿Quién es Jesús? Y lo importante es que nosotros no tenemos que inventarnos esa respuesta. Las escrituras no lo dicen. De acuerdo con las escrituras encontramos que Jesús es, en primer lugar, nuestro Salvador. Jesús es Salvador. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es quien nos salva de todos nuestros pecados y en ningún otro que no sea Jesús se debe buscar ni se puede encontrar salvación. Así que, primer aspecto de quién es Jesucristo. Jesucristo es quien nos salva de nuestros pecados. Cuando se da el día de Pentecostés y Pedro predica fuertemente, con vehemencia, y dice el texto que más de 3,000 personas se convierten, más de 3,000 hombres, porque usualmente en esos tiempos no contaban a las mujeres ni a los niños. Vemos que también en uno de sus posteriores discursos en Hechos capítulo 4, versículo 11, Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo
en que podamos ser salvos. Jesucristo es el centro de nuestra salvación. La cabeza del ángulo se le llama a esa piedra que en los arcos romanos, el arco estaba compuesto por dos mitades y en el centro, arriba, en el centro, le ponían una piedra que se llamaba cabeza del ángulo. Y esa piedra ejercía una fuerza por gravedad para evitar que los dos ángulos colapsaran. Esa es la referencia a la que está haciendo el texto bíblico. Entonces, ¿quién es Jesucristo en primer lugar? Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el único que nos puede salvar de nuestra miseria. Y esto es algo que necesitamos tener claro, mis hermanos. No es el tema de mi palabra esta noche, no es el tema de lo que estoy compartiendo con ustedes. Pero nosotros tenemos que entender la gravedad de nuestro pecado. Y cuán grave es que por causa del pecado hemos sido separados de Dios. Y por eso es que nosotros necesitamos un Salvador. Y el único que nos puede salvar, como lo dice Mateo, como lo dice Hechos, y muchísimas otras referencias que hay en la palabra de Dios, es Jesucristo. Así que, primer aspecto de quién es Jesús, primera definición de quién es Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Segundo lugar, Jesús es Salvador, pero también Jesús es Cristo. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros tendemos mucho a unir esas dos palabras, Jesucristo. Pero es Jesús el Cristo. Son dos palabras diferentes que tienen dos significados diferentes. La palabra Jesús, como lo acabamos de ver, significa Salvador. En Mateo 1:21 que acabamos de leer dice, y llamarás a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero la palabra Cristo significa ungido. Cristo es ungido. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Por eso es Jesucristo, el Salvador ungido. ¿Por qué se le llama Cristo? ¿Por qué a Jesús le llamamos Cristo? ¿O por qué a Jesús le llamamos ungido? Porque Él, Jesucristo, Jesús, Él fue ordenado por Dios Padre y ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, quien nos ha revelado completamente el secreto consejo y voluntad de Dios con respecto a nuestra redención, y también para que sea nuestro sumo sacerdote, por quien por el único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido y vive eternamente para interceder por nosotros ante el Padre. Y también para ser nuestro eterno Rey, quien nos gobierna por su palabra y espíritu y nos defiende y preserva en la salvación que obtuvo para nosotros. Tranquilos, yo sé, hay muchas capitas que desempacar. Esto que les acabo de compartir es como un tamal, está lleno de muchas capas. Vamos a trabajar las capas una a una. En primer lugar, ¿por qué decimos que Cristo es nuestro supremo profeta y maestro? Hay un aspecto muy importante que nosotros debemos entender sobre la palabra de Dios, sobre las escrituras, y es que las escrituras la Biblia son 66 libros sobre un único tema, y ese tema es Jesucristo. El centro de las escrituras es Jesucristo. Uno de los problemas que tenemos en nuestros tiempos modernos es que hemos querido tomar la Biblia como una especie de manual de autosuperación en el que, necesito sentirme mejor. Sí, aquí me dice que Dios me ama. Ay, qué bien. Pero ese no es el propósito de las escrituras. Las escrituras tienen un propósito y las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis apuntan a la labor de Jesucristo como nuestro Redentor. No es el único tema que está ahí, pero es el tema principal. En la Biblia hay conocimiento para todos los aspectos de la vida. La Biblia no habla de todos los aspectos de la vida, pero de la Biblia se puede hablar de todos los aspectos de la vida. Yo sé que suena como una especie de trabalenguas, pero es cierto. Pero la Biblia tiene una temática central. Y el centro, el personaje central de la historia bíblica es Jesucristo. Entonces, cuando decimos que Jesucristo fue ungido por Dios el Padre a través del Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, en Hechos, capítulo 3, versículo 22,
el libro de los Hechos es muy importante para ayudarnos a entender esto porque en Hechos de los Apóstoles se recuenta el inicio de la iglesia cristiana. Y el inicio de la iglesia cristiana está basado en quién es Cristo. Entonces, en Hechos 3:22 leemos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés mismo, desde Deuteronomio, le dice al pueblo de Israel que Dios levantará de entre ellos mismos un profeta y a él deben oír. ¿Cuál es la importancia de esta referencia y por qué es importante que fue Moisés quien lo dijo? Si ustedes, no si ustedes, yo sé que ustedes, nuevamente, ustedes son estudiosos de la palabra y su pastor es un gran maestro de la palabra, así que estoy seguro que han hablado de estas cosas. Los judíos se referían mucho a la palabra de Moisés, porque para ellos, para el pueblo judío, los cinco primeros libros de los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se conocen como la Torá. Y para un judío, aún en estos días, la Torá es su escritura. Para ellos, a los 13 años que se da el Bar Mitzvah, que es la celebración de que un joven, un varón pasa de ser niño a ser hombre, para esa edad, un judío ortodoxo debe conocerse la Torá de memoria. Entonces, esto muestra qué tan importante era Moisés para los judíos. Pero Moisés mismo dice, hay un profeta aún mayor que yo. Y hay algo importante, a él oiréis en todas las cosas que los habla. Así que Cristo es ungido para declarar palabra, para enseñarnos, y nosotros debemos prestar atención a lo que Cristo nos enseña. También decíamos que como profeta y maestro, Cristo nos ha revelado completamente el secreto consejo y voluntad de Dios con respecto a nuestra redención. Cristo es quien nos enseña la voluntad del Padre. Cristo dijo, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Y por eso es importante, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros tengamos una relación cercana con Cristo. Porque Cristo es el camino al Padre. Cristo es la forma de conocer al Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, encontramos un texto que nos habla sobre este aspecto de que Cristo es el que nos revela el consejo y la voluntad de Dios con respecto a nuestra redención. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mis queridos hermanos, esto es lo que Cristo te dice en esta noche. Todas las cosas que oí de mi Padre te las he dado a conocer. Ya no les llamo siervos, ahora son mis amigos. Cristo es quien nos revela el consejo y la voluntad del Padre. ¿Usted quiere conocer el consejo y la voluntad del Padre? A través de Cristo. Y por eso es importante que nosotros estudiemos con pasión, con vehemencia, lo que dicen las Escrituras. Ahora, Cristo es nuestro profeta y maestro, nos revela el consejo y la voluntad de Dios Padre y también es nuestro sumo sacerdote. Y esto lo leemos en Hebreos, en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 21. Si usted desea acompañarme, si no, tranquilo, preste atención que yo lo leeré. Nos habla con respecto a este aspecto de ser nuestro sumo sacerdote. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿A qué se refiere el libro de los Hebreos? Cuando dice los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, se refiere a los levitas. Se refiere al servicio levítico, al servicio sacrificial que fue establecido en el tabernáculo
en el desierto, después de que Israel es liberado de Egipto, en donde el sumo sacerdote se presentaba una vez al año en el lugar santísimo, en el día de la redención, en el día del atonement, que es la palabra en inglés, en el día del perdón de los pecados. Y el sumo sacerdote se presentaba en nombre del pueblo completo para buscar el perdón de los pecados. A esos es a los que se refiere Hebreos 7 cuando dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este se refiere a Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como buenos teólogos que son ustedes saben que Melquisedec es el sacerdote que se le presenta a Abraham cuando Abraham viene de rescatar a Lot, y es cuando Abraham le presenta los diezmos. Y el sacerdocio de Melquisedec en la escritura siempre se habla como un sacerdocio divino, como algo que viene directamente del cielo. Es una representación directamente del cielo. Es más, algunos teólogos aún dicen que Melquisedec mismo es Jesucristo. Es una de las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y finalmente dice, porque Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cuál es? ¿Qué pacto está hablando? Es el pacto de la gracia. El pacto de que nosotros recibimos perdón de los pecados, ya no por sacrificios de corderos y de bueyes y de ovejas y de palomas, no, esos sacrificios quedan atrás, porque ahora Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Apuntamos nuevamente a lo primero que hablamos de nuestro Salvador. Jesucristo ha dado su vida por nosotros y ahora Él se ha convertido en nuestro sumo sacerdote, el único que nos garantiza a través del nuevo pacto la salvación de nuestros pecados. Entonces, Cristo es nuestro profeta maestro que nos revela la voluntad de Dios Padre, el secreto consejo de Dios Padre con respecto a nuestra redención para ser nuestro sumo sacerdote. ¿Y cómo lo hizo? Como les decía, por el único sacrificio de su cuerpo nos ha redimido y vive eternamente para interceder por nosotros ante el Padre. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 9. Y a los que amamos la palabra de Dios, siempre Romanos es referenciado, para mí personalmente Romanos es un libro cercano a mi corazón. Romanos es referenciado como la constitución del cristianismo. El libro de los Romanos es uno de los mejores tratados sobre lo que es el cristianismo en general. Y en Romanos capítulo 5, versos 9 y 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesucristo es el que nos garantiza nuestra salvación. Es el que nos redime y vive eternamente para interceder por nosotros ante el Padre. En la palabra dice que si nosotros, en la carta de apóstol Juan dice, hijitos, no pequéis, pero aun si pecares, abogado tenemos en Cristo, quien está sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros. Así que a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, nos justifica por su sangre, nos reconcilia con Dios por medio de su sacrificio en la cruz. Y ahora que hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo, ¿cuánto más? Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que intercede por nosotros. Así que no solamente Jesucristo dice, oh, ok, yo ya lo salvé y ahí está la salvación, ese es mi regalo para ustedes. Nos vemos en el final de los tiempos. En absoluto. Jesucristo está en un momento activo. Jesucristo está en un momento de acción completa. Nosotros tenemos muchas veces la idea un poquito salida de tono y actualmente no es lo que dice la palabra, de que Jesucristo subió a los cielos y como que está en la banca esperando su momento. Pero eso no es cierto. Jesucristo cuando sube al cielo y se sienta a la derecha del Padre, ese es su momento de gloria.
Ese es un momento de exaltación. En la carta del apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, habla de que Cristo fue exaltado y se refiere a eso, a su ascensión al cielo. Él está en el cielo reinando para nosotros. Él es nuestro rey. Él es nuestro salvador. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro sumo sacerdote, pero Él también intercede por nosotros porque Él está sentado a la derecha del Padre en una posición de autoridad. Él está a su derecha y es un principio que se ha manejado a través de la historia. Si usted estudia historia de las monarquías, quien se sentaba a la derecha del rey, que se le llamaba usualmente la mano del rey o la mano derecha del rey, era su consejero más cercano. Y generalmente esa persona tenía la misma autoridad del rey en el reino. Así que esa es la posición que tiene Jesucristo en este momento. Jesucristo no es que, ay, sí, Él está ahí, todo bien. No, Jesucristo es un rey y Él es el que nos reconcilia y nos ha redimido y vive eternamente para interceder por nosotros ante el Padre. ¿Y cómo gobierna Jesucristo? ¿Cómo ejerce su reinado? Por su palabra y a través del Espíritu Santo. Y eso lo hace para defendernos y preservarnos en la salvación que obtuvo para nosotros. Así que Jesucristo hace la obra completa. Jesucristo nos salva, pero también nos preserva, nos mantiene en nuestra salvación. Y aquí quiero hacer una aclaración. Yo no estoy hablando de salvos siempre salvos. Yo no estoy hablando de que, yo soy salvo y ahora puedo hacer lo que quiera. En absoluto. Eso no es enseñanza bíblica. Cuando yo hablo de preservación, hablo de que Jesucristo nos da todas las herramientas para perseverar, para seguir adelante, como decía el apóstol Pablo, para proseguir a la meta, para llegar a la finalidad que nos ha establecido. Nosotros tenemos, lo que la Biblia nos enseña es que una vez entendemos que Dios nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo, nosotros debemos expresar gratitud por medio de ser embajadores del reino de Cristo aquí en la tierra. Cuando Cristo nos enseña a orar, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios viene a nosotros. Y dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. De eso es de lo que estoy hablando. La voluntad de Dios se hace en la tierra a través de sus hijos, que son preservados en la salvación que Cristo obtuvo por nosotros. Así que el papel de la iglesia no es un papel pasivo de, aquí estamos esperando, como que, tenemos un tiquete y estamos esperando a que salga el avión. No, es un papel activo en donde la iglesia es la que tiene que representar a su rey. El rey está sentado a la derecha del Padre, pero la iglesia está aquí y Jesucristo es el que a través de su palabra y su espíritu nos gobierna y nos defiende y nos preserva para que podamos ir a través de la vida. Jesucristo nunca prometió que nosotros no tendremos adversidades. Lo que Él prometió es estar con nosotros en medio de las adversidades. Y esta es una lección que conozco de una forma muy personal, porque hace unos años tuve que pasar por una situación dolorosa, fuerte. Y yo había creído, había malinterpretado el evangelio de que si tú eres obediente a Dios y tú amas a Dios y Jesucristo es tu Salvador, todo va a estar bien. Y eso no es cierto. Y para la prueba tenemos el libro de Job, donde dice que no había nadie como Job en la tierra. Jesucristo, Dios mismo se gloriaba de hablar de Job. En el libro de Job leemos que Dios le dice a Satanás, ¿te has fijado en mi hijo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? Y Satanás, como tequiñuelo que es, como mentiroso que es, logra que Dios le autorice a tocar la vida de Job. Así que ese es uno de los grandes misterios en esta vida, que a gente buena le pasan cosas malas. Y para conocer más del libro de Job, háblese con el pastor Wilson, porque yo recuerdo muy bien una enseñanza que él compartió hace muchos años, cuando yo todavía estaba en Bucaramanga, acerca del libro de Job. Así que si quiere saber más de Job, hable con el pastor Wilson.
pregúntele, que Él tiene mucho que enseñarle. Con respecto a esto de que Cristo es nuestro Rey y nos gobierna a través de su palabra y por su Espíritu y nos defiende y preserva por la salvación, leamos Isaías, capítulo 61, en los versos 1 y 2. Isaías 61, este es un versículo que muchos de ustedes ni siquiera necesitan ir allá, se lo saben de memoria. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y si usted recuerda bien en la historia de los evangelios, este es el pasaje que Jesucristo lee en la sinagoga. Toma el rollo de Isaías, lee este pasaje y ¿qué dice después? Hoy, delante de ustedes, se ha cumplido esta palabra. Isaías 61, 1 al 2, está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el que nos predica las buenas nuevas de salvación, es el que venda a los quebrantados de corazón, es el que da libertad al cautivo, es el que abre la cárcel para el que está encarcelado, es el que proclama el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Señor, el que consuela al enlutado. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Rey. Y a través de su palabra y de su Espíritu, Él gobierna sobre nosotros, sus hijos, y Él nos preserva en la salvación que Él mismo nos ha dado. Así que Cristo es Salvador, o Jesús es Salvador, Jesús es el Cristo. Pero en tercer lugar, Jesús también es el Hijo unigénito de Dios. Y esto es un aspecto importante, porque hay creencias, no recuerdo bien cuál es la religión que piensa que Cristo y Satanás son hermanos. Se me escapa en este momento. Pero sí, hay ideas como esa por ahí rondando. Y no es cierto, no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Ahora usted se podría preguntar, ¿pero por qué a Cristo se le llama el Hijo unigénito de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? La Escritura dice que nosotros somos hijos de Dios. Pero hay que tener cuidado con eso, porque solo Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios, mientras que nosotros somos hijos de Dios por adopción a través de la gracia por amor a Cristo. Es decir, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios porque Dios amó a Cristo y Cristo se sacrificó por nosotros. ¿Ve la conexión? Dios ama a Cristo, Cristo se sacrifica por nosotros, nosotros nos convertimos en hijos adoptados de Dios por el amor de Dios a Cristo. Porque dice la palabra que nadie que esté en pecado puede estar delante de la presencia de Dios. Pero ahí es donde está la maravilla de la salvación. Cristo muere por nuestros pecados, Cristo se sacrifica por nuestros pecados, su sangre nos limpia del pecado, pero ese es el primer aspecto de la salvación. La salvación tiene un segundo aspecto que es la imputación de justicia. Jesucristo no solamente limpia nuestro pecado, Jesucristo también nos da su justicia para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios justos. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él no ve a Freddy con todo su pecado, con toda su maldad. Él ve a Cristo. Mis hermanos, esto es maravilloso, que nosotros podamos presentarnos ante un Dios santo, siendo pecadores. Porque el Hijo unigénito de Dios nos ha garantizado ese derecho, sacrificándose sin que nosotros no lo merezcamos, porque nosotros no hicimos nada para que Él lo hiciera por nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el único Hijo, el Hijo eterno y natural de Dios. En el mismo Juan 1, más abajito, en el verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si ustedes recuerdan, el que estuvo más cerca de ver a Dios en algún momento de la historia en la Biblia es Moisés mismo. Y aún así Dios le dijo, nadie puede verme y vivir.
Así que, ¿qué pasó? Dios lo puso en una montaña, puso la mano, Dios pasó y cuando iba pasando quitó la mano y lo que Moisés vio fue la espalda de Dios, fue la parte de atrás de la vestidura de Dios. Pero nadie, como dice el verbo, ha visto a Dios. Dios no ha sido visto por nadie. Así que ¿quién da a conocer a Dios? Jesucristo, que está en el seno del Padre. Y con respecto al hecho de que nosotros somos adoptados, el verso que prueba algunos versos que prueban este concepto de la adopción que hemos recibido de Cristo son Romanos 8, 15 al 17, que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito lindo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está, en este verso está todo lo que yo les estoy hablando. Nosotros no somos solamente herederos, sino coherederos con Cristo. Establece que nosotros hemos sido adoptados y que hemos ganado un estatus de coheredero con Cristo. Cristo es el que ha sido heredero de toda la creación y nosotros somos coherederos con Él. Y si, como dice Pablo a los romanos, si padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Esto qué significa? Que la forma de llegar a la gloria es siguiendo los pasos de Cristo. Es haciéndolo a la manera de Cristo, no a nuestra manera. No lo que nosotros pensamos. Porque es que el problema que hay en estos tiempos con las teologías liberales y las definiciones liberales de la Biblia es que mucha gente quiere seguir la Biblia a su manera. Oh, yo pienso que la Biblia dice esto y entonces eso es lo que yo hago. Y resulta que la Biblia es la palabra de Dios y lo que la Biblia dice es lo que se cumple. Y hay formas de entender lo que la palabra de Dios dice y la misma Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos da a entender la palabra de Dios. Y que para aquellos que no tienen el Espíritu Santo es locura, pero para nosotros es alimento. Así que esto es algo que es importante que tengamos en cuenta. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6 también nos habla del tema de la adopción. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es incomparable. Y aquí en Efesios, Pablo se refiere a Cristo como el amado, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Dios amó a Cristo. Cristo murió por nosotros. Dios nos ama porque ama a Cristo. Una de las cosas que más afecta a los hijos de Dios es la duda. ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero es que... Y este es uno de esos versos donde es bastante... nos toca directamente. Es en amor. Mis hermanos, Dios te amó. Mi hermano, mi hermana, Dios te ama. Te ha adoptado como su hijo por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza y gloria de su gracia. No permitas que pensamientos te desvíen, porque tú pierdes el tiempo pensando que sí, que si no. Y haciendo eso estás perdiendo la oportunidad de glorificar a Dios con lo que tú haces, de servir a Dios con lo que tú haces. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Jesús es nuestro Señor. Perdón, nuestro Señor. Si alguno de ustedes me lleva la cuenta, dirán, ese Freddy no sabe contar. Porque no con oro ni con plata,
sino con su preciosa sangre, Él nos ha redimido y comprado en alma y cuerpo del pecado y de todo el poder del diablo para ser de su propiedad. Cristo nos rescata. La Biblia dice que Él tomó el decreto de condenación y lo clavó en la cruz. Porque nosotros estábamos condenados en nuestros pecados hasta Cristo. Y Cristo toma el decreto de condenación y lo clava en la cruz y dice, yo pagué. Esto es como si usted le debiera mucho dinero al banco y alguien viniera con un millonario viniera y pagara por usted. Y le entregara a usted la deuda paga, que dice, pagado. Es exactamente el mismo concepto. Pero esto no es con oro ni con plata. Esto es con la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice, sabiendo, Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es la que nos ha salvado. Es el precio por el cual nosotros hemos sido redimidos. Y cuando ahí dice no, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, está haciendo referencia al cordero sacrificial que se usaba en el día del perdón de los pecados. Antiguamente, desde el tabernáculo. Pero eso ha sido reemplazado por la muerte de Cristo. Más adelante, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mas vosotros sois, mis hermanos de Iglesia Aposento Alto Gemido, el Señor te dice esta noche, mas vosotros sois, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, preste atención, porque hay un para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden lo que les dije hace un rato. No es de que, tengo el tiquete, me voy a sentar a esperar que el avión salga para subirme al avión y irme. No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20, por favor. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es que la tentación es muy fuerte. Pastor Wilson, es que yo no puedo, es que la tentación, es que me hacía así, me hace así. Es que es una bolita que me sube y me baja. No, mi hermano, no, mi hermana. Habéis sido comprados por precio de sangre. Así que pues glorifica a Dios en vuestro cuerpo, en tu cuerpo y en tu espíritu. Glorifica a Dios. Lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dices, debe glorificar a Dios. Porque Cristo, Jesús, es nuestro Señor. Y la palabra Señor es Señor, el jefe, el Señor. Otros versículos, si ustedes quieren estudiar, más adelante no los vamos a leer, pero se los dejo para que estudien, porque yo sé que ustedes como son hijos espirituales del pastor Wilson, y el pastor Wilson es un gran maestro, yo sé que a ustedes les gusta estudiar y leer la palabra, así que tenemos también Primera de Corintios 7:23 para que puedan leer, Hechos 2:36, Tito 2:14, Colosenses 1:14. Así que pueden ir a estos versos y también ver este aspecto de Cristo es nuestro Señor porque Él nos ha comprado con oro, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Y número 5, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro abogado. Hablé un poco de eso hace unos momentos, quiero profundizar. Jesucristo es nuestro abogado en la presencia de su Padre en el cielo. Y el verso del que les hablaba hace un rato es en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. La carta del apóstol Juan, no el evangelio, la carta. Primera de Juan,
capítulo 2, verso 1, que dice, hijitos míos. Y escucha el lenguaje. Hijitos míos. El apóstol habla a quienes les escribe con amor. Tengamos cuidado con la forma como nos referimos unos a otros. Es que este hijo del diablo. Oh, cuidado. Cuidado. Las palabras hay que tener cuidado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si les está diciendo eso, no es porque eran buena gente. Porque uno al que no peca no necesita decirle que no peque. Uno necesita decirle que no peque al que peca. Así que Juan le está escribiendo a gente que él sabe que está inclinada a pecar. Pero ¿cómo les dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Recuerden, Cristo murió por nosotros por amor y Dios nos adopta por amor a Cristo. Así que nuestra forma de agradecerlo es no pecar, alejarnos del pecado. Y aún si pecaremos, porque en esta vida, en esta tierra, en este planeta que está roto por el pecado debido a la decisión que Adán toma cuando recibe el fruto de Eva y traiciona a Dios prefiriendo a la serpiente. Eso rompió completamente la creación y la sujetó a pecado. El apóstol Pablo dice que la creación gime porque la creación está sujeta a pecado, no por el que la creó, sino por causa de no entender a Adán el pacto que Dios había hecho con él. Así que aún si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Romanos 8:34, hablando también de esto, Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y este es otro aspecto importantísimo. Cristo está sentado a la diestra del Padre y desde allí intercede por nosotros. Hablé de eso un poco antes. Y solamente quiero decir esto. Una de las cosas que nosotros tendemos a pasar por encima es el concepto de la ascensión de Cristo. Oh, sí, Cristo ascendió y después, ¡pum!, pasamos a Pentecostés, pero la verdad es que si Cristo no asciende, no hay Pentecostés. Pero eso es tema de otra predicación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es el que aboga por nosotros. Así que no solamente Él nos redime, Él también nos defiende. Y finalmente, entre estos puntos de quién es Jesús, Jesús es la cabeza de su iglesia. Jesucristo es nuestra cabeza. Cristo subió al cielo con este fin para que pudiera aparecer allí como la cabeza de la iglesia. La razón por la que les hablaba de que la ascensión es un poquito como que la tenemos ahí, no le paramos atención. El gran problema es este, la razón por la que Cristo asciende al cielo es porque Él se presenta delante de Dios como la cabeza de la iglesia. Por medio de Cristo hay humanidad en el cielo, porque Cristo fue hombre, Cristo se encarnó como hombre y al Cristo ascender al cielo hay una representación de hombre en el cielo por medio de Jesucristo. Efesios 1, 20, 23 dice, ¿y cuál? Efesios 1, 20, 23. Voy a empezar en el versículo 19, actually. Efesios 1, del 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesucristo es nuestra cabeza y por eso
No hay otro nombre en el cual se consiga salvación que en Jesucristo. Él se sienta a la diestra del Padre como nuestro Rey, como nuestro Salvador, pero también como nuestra cabeza. Y Él ha recibido autoridad sobre todo principado, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra. Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesucristo es nuestro Rey, de lo que hablábamos anteriormente. Jesucristo es nuestro Señor y Él es la cabeza de la iglesia. Así que nosotros no tenemos por qué andar en temor de lo que pueda pasar. Y repito lo que dije anteriormente, no porque no vayan a pasar cosas malas. Les hablé de Job. Sino porque para aquellos a los que Dios ama, todas las cosas funcionan para bien, para el cumplimiento de la voluntad de Dios. El problema es que nosotros muchas veces interpretamos que la voluntad de Dios es mi voluntad. Entonces yo quiero esto y si Dios me lo da es porque Dios me bendice y si Dios no me lo da es porque... Y nuestra mente no es la mente de Dios. Así que debemos tener eso en cuenta. Nuestra cabeza es Cristo y por eso es importante que nosotros estemos apasionados por Jesús, porque es nuestra cabeza, porque es nuestro abogado, porque es nuestro Señor, porque es el Hijo unigénito de Dios, porque es el Cristo el ungido, porque es nuestro Salvador. Cuando a usted le hablan de Jesucristo, cuando a usted le preguntan de Jesucristo, ¿es usted capaz de mostrar todas estas cosas que Jesús es? Si alguien viniera y ahorita o mañana le dijera, bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Tiene usted un conocimiento claro por medio de la Escritura para poder defender, analizar, compartir quién es Cristo? Eso es importante, mis hermanos. Y por último, para concluir, ¿quién nos revela a Jesús? En Mateo 16, 16 y 17, que fue el verso que leímos al principio, dice que Simón Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús es revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo, por el Padre. El Padre es el que nos revela a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Dios es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre nos revela al Hijo a través del Espíritu Santo. El Hijo envía al Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestro paracletos. Así que Cristo es revelado a nosotros no por nuestro propio intelecto, sino a través del Padre. Y una de las formas como el Padre nos revela a Cristo es a través de la Escritura. La Escritura, la Biblia, es una representación práctica para nosotros de lo que Dios diría. Lo que la Biblia nos dice es palabra de Dios, es lo que Dios dice. Y el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para... Ustedes conocen el verso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que lo que encontramos en la Escritura es un reemplazo práctico de lo que Dios nos dice. Y es Dios quien nos revela a Jesucristo. Así que no debemos andar buscando dónde está Cristo o quién nos lo dice. Es importante que nosotros recibamos de parte de Dios, pero también que confesemos lo que nosotros decimos. Así que mi pregunta en esta noche, mis queridos hermanos de Aposento Alto Gemir, lo que tú dices revela al Cristo al que tú le sirves, revela al Jesús que te salvó, revela a tu Señor, a tu abogado, a tu cabeza. El maestro Juan Balistreri, argentino, Pastor Wilson lo conoce muy bien, él dice esta frasecita cortica, las palabras no son inocentes. Las palabras no son inocentes, mis hermanos. Lo que tú dices, lo que tú confiesas no es inocente. Y esa es la importancia de lo que pasa con Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro hace una confesión
Y Jesús alaba esa confesión. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y no es porque Pedro hubiera sido el qué, porque si usted lee un poquitico más adelante en Mateo 16, ahí es cuando Jesucristo le tiene que decir a Pedro otra vez, aléjate de mí, Satanás. Así que no es acerca de Pedro, es el hecho de la revelación que Pedro confiesa. Cristo recibe una revelación, Pedro recibe una revelación de parte de Dios y Pedro la confiesa. Mi pregunta es, ¿estás confesando lo que Dios te está revelando? ¿Están tus palabras en tu día a día, en donde tú trabajas, en donde tú estudias, cuando estás con tu familia, cuando te estás tomando el café, el tintico, la aguapanela con queso, que de por sí aquí no se consigue aguapanela con queso, así que eso lo dije porque la extraño. Cuando estás haciendo esas cosas en tu diario vivir, lo que tú dices refleja quién es tu Salvador, refleja a tu Cristo. Mis hermanos, las palabras no son inocentes. Y quiero cerrar con este verso, Romanos 10, verso 8. Romanos 10, verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros creemos en nuestro corazón, pero lo que confesamos con nuestra boca también es importante. No, ya, yo creo en Cristo, Cristo es mi Salvador, sí, pero usted sabe, ¿no? Cristo es espíritu, yo me lo guardo, es para mí, ¿no? Es personal. Pero Dios conoce mi corazón, hermano, eso no se preocupe. Eso no es lo que dice Pablo. Lo que usted cree en su corazón es lo que usted habla. Y quiero circular con lo que empecé. Si usted es apasionado de fútbol, usted habla de fútbol hasta en un velorio. ¿Sí o no? Ay, no los puedo ver, pero ¿cuántos de ustedes han hablado en un velorio, en algo han hablado? Oiga, el partido. James. ¿Y la pasión por Cristo? Cuando usted se enfrenta al día a día, cuando usted se enfrenta a lo que le pasa. Y creo que esta anécdota es del pastor Wilson, cuando usted se da el martillazo en el dedo, porque está haciendo algo y ¡pic! ¡Ay! ¿Qué es lo que sale? ¿Cristo? Tengamos eso presente, mis hermanos, porque Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y un poco de respuestas estaban equivocadas, pero la respuesta correcta fue la que él alabó. Y la respuesta correcta venía con una confesión. Así que, mis hermanos, estamos apasionados por Jesús. Que se note. Que la gente diga, oiga, usted qué es lo que pasa, a ver, cuénteme. Y que usted pueda decir que Cristo murió por mis pecados y Él es mi Salvador. Y créame, muchas veces eso hace la oportunidad para que otras personas escuchen, entiendan y puedan llegar a la salvación de Cristo también. Así que, mis hermanos, espero que en esta noche hayamos podido repasar un poco cosas que estoy seguro que ustedes ya conocían, pero que es importante que las tengamos presentes. Que Jesús es aquel por quien nosotros nos podemos presentar a Dios. Y es importante que si nos llamamos apasionados por Jesús, se nos note. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has dado a tu Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Padre, gracias porque por amor, como lo dice la Escritura, sin nosotros merecernos, Padre, tú nos has puesto a cuentas contigo a través del amado, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos recuerda, Señor, de tu amor y de tu bondad, Padre. Guíanos a través del Santo Espíritu para que podamos confesar que Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador, nuestra cabeza, nuestro abogado. Padre, ayúdanos, Señor. Tú has prometido que el Espíritu Santo estará con nosotros para fortalecernos, Dios. Que en cada momento mis hermanos y hermanas estén fortalecidos en ti, Señor.
Y te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas, Dios. Tú eres el único Dios que escucha oraciones. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la presencia de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Le damos gracias a Dios y por la vida de Freddy que nos acaba de traer esta palabra de bendición, que nos recuerda principios del cielo, que nos recuerda principios a nuestra vida, para tener una visión correcta de lo que es vivir en Dios. Gracias a Freddy desde Nueva York. Y recordar el día de mañana el ayuno a las 9 de la mañana. Y la reunión familiar el domingo a las 10 de la mañana. Sigamos conectados y que podamos seguir meditando en esta palabra, que podamos seguir avanzando en lo que Dios tiene para nosotros en el propósito. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Entonces, damos gracias a Dios por esta noche de bendición, por una palabra que llega hasta lo más profundo y que puede traer transformación a nuestra vida. Entonces, hermanos, familia Aposento Alto, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados, por estar ahí hasta el final y que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios siga bendiciendo cada una de sus familias, que la paz de Dios habite en sus corazones. Gracias. Amén.